Usar este próximo 30, 35 minutos para compartir la palabra. Ya son las 8:49. Y tiene como título Libres para siempre. Mientras ministraban la alabanza, pues vi que esa canción estaba incluida, bien interesante. Él nos ha dado libertad, libres para siempre. Romanos capítulo 6, versos 15 al 23, dice de esta manera: entonces, ¿qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben que quienes se presentan como siervos para obedecerle, son siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Por qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Permítame orar. ¿Puede ponerse sobre sus pies, por favor? Vamos a orar en reverencia al Señor. Amante Dios y Padre nuestro, queremos agradecer tu palabra, agradecer la condición que nos has dado, la gracia que nos has otorgado por medio de la sangre derramada en la cruz. Señor, de manera particular nosotros clamamos e intercedemos a favor de cada una de las almas, de las visitas, Señor, de aquellos que todavía no son creyentes, pidiéndote que les permitas, igual que nosotros, ser libres para siempre en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias desde ya por la iluminación de tu palabra y te pedimos que sea entendible para todos los presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Y como ambientación de esta palabra, mientras trabajaba con ella, pues me llegó una interrogante y así iniciamos. Una gran interrogante que nos puede llegar. Escúcheme bien, ponga mucha atención. Si mis pecados fueron perdonados, entonces ¿puedo pecar y nada me sucederá? En vista de que mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Segunda pregunta: si soy salvo y mi salvación no puedo perderla, entonces ¿puedo pecar y sigo siendo salvo? Esta es una pregunta que se hace muchísima gente en la doctrina, pero que también se la hace muchísima gente que tiene muchísimo tiempo en el Evangelio. En una ocasión, no recuerdo, sé que en uno de los programas de Gracia y Libertad de los martes, tratamos un tema. Y esa misma tarde de ese martes yo recibí la llamada de un pastor, no recuerdo su nombre ahora, si era Napoleón, era un nombre como así, un nombre como de una persona antigua. Y él, no llegué a conocerlo personalmente, le pedí que llamara el próximo martes, pero sí sentí en este hombre un gran descargo, una gran paz. Y me dijo: pastor, usted no se imagina lo que ustedes hicieron esta mañana. Usted no se imagina cómo yo me siento hoy, porque cada vez que a mí me pasaba algo, los hermanitos de la iglesia me crucificaban. Y yo mismo estaba teniendo grandes dificultades. Bueno, y el hombre me narró su experiencia con el tema de la mañana. Y no recuerdo cuál fue el tema, sí, que estaba relacionado con la naturaleza humana nuestra. Y hicimos incluso un reto a la audiencia para que nos llamaran algún tipo de personas que no tuvieran algún tipo de pecado. Y bueno, nadie llamó finalmente, porque
Yo me imaginaba que nadie iba a llamar. Pero a este hombre le fue suficiente. Y bueno, recuerdo que hablamos del adulterio. Y entonces hablamos de lo que es el adulterio visual, que lamentablemente, yo sé que los hombres de aquí no cometen ese adulterio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta fe tienen? Muy poca gente tiene fe a ese nivel. Muy poca gente tiene fe a ese nivel. Cuando está durmiendo no, dice el hermano, muy honesto. Yo creo que también cuando estoy durmiendo tampoco peco de esa manera. Pues hermanos, de verdad que tremendo. A mí me encanta cuando yo veo, por ejemplo, en la escritura, veo a Job decir, yo hice pacto con mis ojos. Me encanta. Pero él tuvo que hacer. ¿Y por qué hizo pacto? ¿Qué pasaba cuando él estaba fuera del pacto? Parece que en algún momento tuvo algún problema. Pues fíjese, este interrogante de, bueno, yo creo literalmente que el que es salvo de verdad es salvo para siempre. Yo creo que el que es hijo de Dios de verdad nunca deja de ser hijo de Dios. Lo creo, hermanos. Es que no lo puedo ver de otra manera, porque si no, entonces mi salvación fuera por méritos y la salvación es por gracia. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, y es más o menos en ese orden que Pablo está disertando aquí en Romanos, cuando él dice, entonces ¿qué? Pecaremos, como dice la Biblia 60, pecaremos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para que la gracia abunde. Y déjeme ambientar esto e ir a la primera parte, a los primeros versículos del libro de Romanos. Déjeme ir ahí. Déjeme ir ahí porque es bien interesante, está hablando sobre el bautismo. En el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, para que así como Jesús fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida. Fíjese, ese es el contexto de ese capítulo. Ese es el inicio del capítulo, donde está hablando Pablo del hecho de que, bueno, o sea, habían gente por lo visto, que por el hecho de que sus pecados ya habían sido perdonados, habían vuelto a la sandada de la práctica pecaminosa sin ningún tipo de temor de Dios. Y él les hace esta pregunta. No, permanezcamos en pecado para que la gracia abunde. Porque hay un texto de la Escritura que nos dice claramente que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que Dios tiene más gracia donde hay más pecado. Listo, hermanos. Hay personas que son muy rectas, que ellos nunca han hecho nada malo. Para esos también hay gracia. También para esos hay gracia. Entonces fíjese, cuando nos hacemos esa pregunta, el texto responde, pecaremos pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera. Y responde el verso 16 diciendo, ¿acaso tú no sabes que a quien tú te presentas como siervo para obedecerle, eres siervo a quien le obedeces, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Fíjese qué es lo que está diciendo acá, hermanos. El que obedece como siervo al pecado es un esclavo del pecado. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy tratando de traducir, porque él dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como esclavos, como siervos, para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado o a la justicia? O sea, que cuando tú ya te conoces como libre de tus pecados, cuando tú te conoces ya como libre de tus pecados, que tú lo sabes, tú no serás capaz de vivir bajo una corriente de pecado continua. ¿Por qué? Porque ya el pecado a ti no te produce el mismo efecto que antes. No está diciendo de la ausencia de pecado para el creyente, no. Lo que está diciendo es que si tú eres esclavo del pecado, tú no eres hijo de Dios. Aló. Yo quisiera que por favor allá arriba, solamente allá arriba, levanten la mano los hermanos que no pecan. Muy bien, no, parece que no hay nadie. Aquí debajo, ¿algún hermano no peca? Yo veo gente muy seria ahí abajo, pero pecan entonces. Okay. Vamos a dar una oportunidad a este lado que son, de este lado hay muchos más serios todavía. ¿Cuántos de ustedes no pecan?
Nos vamos a pasar la noche buscando y no vamos a encontrar. Esa es la realidad. Ahora, lo que está diciendo aquí, la respuesta al hecho de que si vamos a pecar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por lo tanto, si yo estoy bajo la gracia sobreabunda sobre el pecado. O sea, donde hay pecado, Dios pone sobreabundancia de gracia y yo estoy absuelto. Y Él dice, tú lo que tienes que saber es, si tú eres esclavo de la justicia, tú no eres esclavo del pecado. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos son libres del pecado aquí? Levanten la mano los que se consideran libres del pecado. Hay personas que lógicamente o no entienden la pregunta o simplemente son esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo del pecado? O hermano, una persona, ¿qué es lo que es un preso? Alguien que no tiene libertad. Alguien que está todo el tiempo confinado en una celda. Un esclavo es alguien que no tiene libertad y que está todo el tiempo haciendo lo que su amo le dice. Nosotros tenemos la fortuna, la gracia de Dios de que nosotros, aquella carne, creo que fue Lutero que dijo, que como que él había aprendido que la carne murió el día que se bautizó. Oiga, que él se había dado cuenta que la carne, su carne, el pecado murió el día que él se bautizó. Pero dice al mismo tiempo, dice, pero yo no sabía que la desgraciada sabía nadar y todos los días tengo que matarla ahora. Esa desgraciada sabía nadar, ahora todos los días tengo que matar la carne. Hermano, porque esa es la realidad del creyente. Estamos en este cuerpo de carne y este cuerpo de carne movido por una serie de circunstancias. Cosas incluso que son no provocadas, no buscadas por usted y que se le presentan. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿de quién tú eres esclavo? ¿A quién tú le estás obedeciendo ahora mismo? ¿A la justicia? ¿O sigues siendo esclavo de los pecados del pasado? Si tú sigues siendo esclavo de los pecados del pasado, yo creo que tú tienes que pasar al frente de nuevo y recibir a Jesús, pero hacerlo de corazón. Usted verá lo que dice el texto. ¿Cuál es la realidad que dijo el mismo Señor en Juan 8:36? Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Es bien desagradable cuando entre nosotros usamos acusarnos. Es bien desagradable cuando usamos acusarnos, hermano. Es bien desagradable. Cuando sacamos a colación los pecados que alguien ha cometido. Y se nos olvida que aún nosotros seguimos cometiendo pecados. Ahora el problema es, tú eres esclavo de ese pecado. Tú eres esclavo de pecado. Tú estás atado de forma tal que tú no haces lo que tú anhelarías hacer, sino que todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo. El esclavo tiene que hacer todo el tiempo lo que el amo le dice. Y de eso es que está hablando el texto. Si tú fuiste vencido por el pecado, tú al obedecer al pecado, él se convierte en tu amo. ¿Tú eres esclavo para muerte o eres esclavo de obediencia para justicia? Con la dificultad de que la obediencia por la justicia no es una esclavitud a la fuerza, es una esclavitud ganada por el amor. Entonces dice el 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y aquí es que está el tema, hermano. Hay una gran bendición en esto, que él dice, aunque erais esclavos, diga conmigo, yo era esclavo del pecado. Él le está diciendo a todos los romanos, y se lo está diciendo, hermanos, como para darles luz y hacerles entender, ustedes eran esclavos, pero ya no son esclavos. Déjeme decirle algo. Mire, yo diría que la gran mayoría de las cosas que a nosotros nos seducen, el jueguito, la carne es tremenda. La carne tiene una gracia terrible para el pecado. Pero la gran mayoría de las seducciones vienen por la mente. El diablo se encarga de que nosotros empecemos a pensar en tipos de pecado. El diablo se encarga de hacernos llegar el pecado de forma apetecible. Y el mismo texto de Santiago dice, bueno, la carne produce y una vez que ha sido consumado, viene la muerte. Y comienza por la carne, comienza por aquellas cosas que eran prácticas nuestras en el pasado. No significa esto, por ejemplo, que si usted era un alcohólico, todavía usted tenga una botella de ron guardada por ahí. Eso son tonterías, son disparates. Porque hay cosas como esa, hermanos, que son como muy externas. Pero por ejemplo, cuando una gente tiene la práctica de pensar mal de los demás, él va a tener problemas con el pensamiento de pensar mal de los demás y de enjuiciar a los demás.
Cuando una persona tiene problemas de rebelión, que eso es del corazón, esa persona va a tener problemas posiblemente por mucho tiempo de su vida, hasta que él decida, eso yo lo voy a terminar en mi vida. Y con mucha facilidad él se va a sentir tentado a rebelarse. ¿Por qué? Porque era de las cosas internas. No estoy hablando de fumar cigarrillo y tonterías, son tonterías. Con parche usted se quita los cigarrillos. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene el cigarrillo? Si con un parche, una qué sé yo qué, y una inyección tú te lo quitas. No tiene tal poder. Pero esas cosas internas, hermanos, son terribles. Son terribles. ¿Por qué? Porque son las con las que tú tienes que luchar. Porque los demás no la ven, pero tú sí sabes que están ahí. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Esto no es de que deje de beber, deje de fumar, no. Trabaja tu interior. Trabaja con los pensamientos. Trabaja con tu obediencia. Mire cómo dice el texto. Gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, y ahí la palabra eras es una palabra en un verbo imperfecto. Estábamos, estuvieres, fuimos. O sea que en un momento determinado de nuestras vidas, cuando recibimos a Jesús, las cadenas de la esclavitud fueron quebrantadas, fueron rotas. Amén, amados. Aprendí algo hace muchos años, y es que supuestamente a los elefantes los ponen alrededor de un palito a dar vueltas, y es como con una cadena puesta a los pies o algo así. Pues el animal da tantas vueltas y se amolda en su mente al hecho de que tiene la cadena, que cuando se la quitan, él no tiene problema, él se queda ahí mismo dando sus vueltas. Pero es porque ya su mente está condicionada al hecho de que él tiene la cadena en los pies, y de que tiene la bola que le impedía huir, la tiene todavía puesta. Aló. Nosotros no pecamos obligatoriamente. Pecamos porque cedemos al pecado. Porque nos vamos debilitando en nuestra condición espiritual y vamos debilitándonos. Y cedemos, hermanos. Y luego, ¿qué viene? Cuando cedemos, vienen entonces las lágrimas. Viene el dolor porque cedimos. Yo no sé si la gente cuando es rebelde le pasa lo mismo. Yo no sé. No estoy seguro, hermanos. Porque la rebeldía es una condición del corazón bien delicada, muy peligrosa y bien detestada por el Señor. Ahora, ¿qué dice él? Tú eras un esclavo del pecado, pero has obedecido de corazón. Diga conmigo, de corazón. Y la palabra obedecer ahí, oiga a qué que se refiere. De oír, de escuchar con atención, de prestar atención. Queriendo decir esto, que es como cuando a ti te hicieron el llamado, tú escuchaste la palabra, prestaste atención y obedeciste. Ese conjunto de cosas, de escuchar con atención y hacer lo que se te ofreció, eso es obedecer. No es simplemente el acto, es poner atención, escuchar con atención. Y el resultado de eso es que, por ejemplo, si alguno de ustedes me llamare y yo me hiciera el sordo mientras lo escucho, es como si no lo estuviera escuchando. Pero si usted me llamara y yo inmediatamente pongo atención, estoy obedeciendo al llamado. ¿Cuántos me siguen? ¿Me entienden? Pues fíjese. Y me encantó porque él dice, ustedes obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, a la que se rindieron. Esa palabra entregarse también significa rendirse. O sea, que no fue obligado, sino que yo me rendí voluntariamente. El creyente como el incrédulo van a tener problemas con el pecado. El problema es que el pecado en el incrédulo es una práctica. En el creyente se convierte en tentación. Y si cae, entonces es pecado consumado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire qué más dice. Dice que cuando nosotros obedecimos de corazón, diga conmigo, obedecimos de corazón. Mire, hermano, lamentablemente esta iglesia y todas las iglesias, hay personas que lamentablemente no han creído de corazón. ¿Por qué? Simplemente porque en sus vidas no se percibe el haberse rendido. Por ejemplo, y esto puede ser en una innumerable cantidad de ejemplos al respecto. Pero estamos hablando que si usted, por ejemplo, tiene una actitud X, que usted no doblega frente al Señor, frente a lo que dice la palabra, pues simplemente usted no creyó de corazón. Porque usted no está completamente convencido para caminar en una dirección X. Simple, o sea,
Y él dice aquí, qué bueno que ustedes obedecieron de corazón a la forma a la cual se rindieron, qué bueno, y habiendo sido libertados cuando se rindieron de corazón. Una persona que no se ha rendido de corazón es una persona que no va a presentar en su comportamiento, en su vida, ni arrepentimiento, ni libertad verdadera del pecado. Porque todos pecamos, pero el pecado en el que ha sido libertado realmente produce luego un arrepentimiento del dolor del pecado. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Recordaba en estos días a un pastor que yo lo seguía antes, ya no, hace muchos años que dejé de tener contacto en eso. Pero yo lo escuchaba mucho, un hombre con mucha sabiduría. Y él, bueno, cayó en una situación muy lamentable en su iglesia. Ese hombre se escuchaba en más de 30 países, un jovencito, un tipo, hace muchos años de eso, y él era bien joven. Estoy hablando de, qué sé yo, 15 años atrás, mucho tiempo. Y en ese tiempo ya ese hombre era internacionalmente conocido, hermanos. Tremendo, cayó en una situación muy lamentable, pero ¿sabe qué? Sorpresa. Hoy día ese hombre está restaurado al ministerio, tiene su esposa y está ministrando la palabra de nuevo. Y ya él habla, me recuerdo en una ocasión él vino a una conferencia, yo no pude ir, pero me comentaron que en esa conferencia él habló de su caída. Aló. Y qué bueno que tú puedas decir, bueno, no, yo en mi vida nunca he robado, no, pero has hecho otras cosas. O has hecho otras cosas. Porque reitero, hay cosas que son externas como el robar, que son más fáciles de corregir que una actitud mala en el corazón, odio en el corazón, falta de perdón, resentimiento, rebelión, desobediencia. Esas cosas, hermanos, son más difíciles que dejar de robar. Oiga que se lo digo, porque usted está allá adentro. Aló. Pues fíjese, él dice, no, habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos. Y habla de dos cosas. Primero, que cuando yo obedecí de corazón a esa forma de doctrina que se me presentó, lo primero es que yo fui libertado del pecado. Y cuando me dicen a mí que yo fui libertado del pecado, hermano, lo que me dicen es, vamos a ver esto como una cárcel, aquí está la puerta, y a mí me sacaron, me libertaron. Mire, hermano, después que a un preso le dicen, tú eres libre, si él quiere, él puede volver para atrás, pero él no está obligado, ya él es libre. ¿Aló? ¿Qué va a pasar con ese caballero? O que si él lo que le gustaba era arrancar cartera, donde él ve una cartera, va a tener un deseo de arrancarla terrible, hermano. Porque esa era su gran concupiscencia. Amén. Esa era su gran concupiscencia. ¿Cuál es el problema? Que la libertad nuestra es una libertad eterna. La libertad de ese preso, cuando él vuelve a transigir la ley, él vuelve a la cárcel de nuevo. En el caso nuestro no, hermanos. En el caso nuestro no. Porque el que ha sido, el que al Hijo libertare, será verdaderamente libre. O sea que usted y yo tenemos primero que entender o reconocer, yo soy libre de tal cosa. Quiere decir que de ahí en adelante yo no tengo obligatoriamente que pecar a la forma como el mundo me sugiere, como mi carne me sugiere, ni como nadie me sugiere, o a cualquier pensamiento que me viene a la mente. Yo no tengo que reaccionar a eso. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Hablaba con alguien hoy. ¿Y qué le pasa a gente que no conoce todavía la libertad? Que ellos, hermanos, lamentablemente viven como esclavos. Y luego de haber accedido de manera voluntaria y de corazón a la doctrina que se les quiere presentar, una doctrina que establece que Jesús murió y pagó por mis pecados, ellos los pobres se dejan engañar. Y entonces, bueno, que empiezan a faltar, que empiezan a dejar de hacer esto y vuelven al mundo, hermanos, habiendo ellos obedecido de corazón, no forzados, no presionados, no seducidos por nada más que el poder de la palabra que liberta. ¿Usted sabe qué va a pasar con esa gente? Que con el tiempo ellos van a volver a sus andadas. Y el enemigo, mire, va a hacer con ellos muchas cosas. Pero si el día que pasaron al frente lo hicieron de corazón, como dice el texto, ellos van a volver a darse cuenta, aquí yo no correspondo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Lo que hay que tener un poquitito de paciencia, orar y esperar. Si la persona realmente fue libertada por el Señor ese día, que es una libertad eterna,
Él podrán volver a ponerle las cadenas, pero es porque él en su mente lo acepta, realmente él es libre. Él volverá a tener cadenas en su mente, él podrá volver a hacer cosas, pero pasará un tiempo en el cual él se dará cuenta, ven acá. Pero ¿y quién me obligó a mí a recibir a Cristo un día? Nadie me obligó. Y entonces, ¿por qué salí del lugar donde realmente yo me sentía libre y en paz? Y esa persona un buen día va a volver a buscar al Señor al cual él abandonó tiempo atrás. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero fíjese, hay dos cosas. Lo primero es que fuimos libertados ese día. Y lo segundo es, fuisteis hechos siervos de justicia. O sea, inmediatamente a mí me dieron un trabajo. Inmediatamente me hicieron siervo. No me hacen siervo cuando yo empiezo a servir a la iglesia. Yo soy siervo de justicia. Inmediatamente fui libertado del pecado. Amén, amados. Y entonces vemos el testimonio glorioso de muchos hermanos que ellos dicen, bueno, yo no he leído la Biblia todavía, pero hay cosas que ya yo no las puedo hacer porque me siento mal. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste hecho siervo de la justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Sin haber leído, hermanos. Ese temor de Dios que el Espíritu Santo, que su presencia pone en el corazón nuestro, te dice a ti, no, yo soy un siervo de justicia. Ya yo no ando obedeciendo al hombre que me perturbaba antes, que me obligaba. Ya no estoy bajo ese dominio. Yo soy dos cosas, libre del pecado y segundo, siervo de justicia. Ahora miren la recomendación que hay aquí en el verso 19. Oiga lo que dice. Por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Esta recomendación, como yo le quise llamar, es muy sana para nosotros. Me explico. Antes, voluntariamente, a mí Satanás nunca me obligó, voluntariamente yo entregaba mi cuerpo para la iniquidad y el pecado. Eso es lo que dice el texto. Como antes, y me gusta eso, él dice, por vuestra humana debilidad. Me llamó la atención la humana debilidad. Sí, eso lo que significa es, por vuestra carne débil, yo les quiero hablar como un hombre, por la debilidad de la carne. Así como para iniquidad presentaron sus miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad. Me puse de este lado voluntariamente. No me obligaron, hermanos. Nunca el pecado es obligado. Usted sabe que es obligado, una violación es obligado. Pero aún en la violación tú tienes la opción de decir, bueno, mátame, porque de otra manera no va a ser fácil. ¿Cuántos me están entendiendo? Mátame porque no va a ser fácil, de lo contrario no va a poder. Porque tú puedes resistir hasta lo último y negarte. ¿Por qué? Porque no te pueden obligar, excepto que te agarren y te amaniaten las manos. Perfecto, eso es otra cosa. Pero una persona, un cuerpo a cuerpo, mire, tiene que desmayarte, por así decirlo. Pero él dice, así como tú presentaste tu cuerpo, así como lo presentaste para iniquidad tus miembros, como esclavo a la inmundicia y a la iniquidad, desde que yo entregué mi cuerpo me convertí en un esclavo de estas dos cosas, de la inmundicia y de la iniquidad. Esa maldad que vuelve de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Hay quien traduce la iniquidad como esos ríos que vuelven sobre sus aguas, sobre sus antiguos lugares. Cuando crece cuando crece el río, que él vuelve a buscar sus lugares. A eso alguien lo tradujo como iniquidad en una ocasión. Y él dice, así como tú presentaste tus miembros para la iniquidad, la recomendación es, ahora, presenta para santificación tu cuerpo como siervo a la justicia. Y nos habla de una decisión. De una decisión. Querer es poder, yo lo creo. No querer es no poder. Hay algo muy típico que se da entre los hermanos y es decir, no, yo no puedo hacer tal cosa porque mi iglesia me lo prohíbe. No, la iglesia no te prohíbe nada. A ti o te lo prohíbe la presencia del Señor en ti o te lo prohíbe la palabra. Porque esto no se trata de dejar de hacer, se trata de hacer cosas. Así como antes tú entregaste tu cuerpo para el pecado, ahora decide, yo voy a entregar mi cuerpo para la santificación y para la justicia. ¿Cuántos me están entendiendo?
Así como antes yo me reunía en los ambientes donde el pecado se cocinaba, yo decido conscientemente, ahora yo voy a huir de esos lugares, me voy a poner donde la motivación es diferente. Hace unos años vinieron unos amigos de hace muchos años que trabajamos juntos. Vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos. Imagínense. Creo que en ese tiempo el único evangélico era yo. Un grupo de bebedores y de gente de aquella vida. ¿Usted sabe cuándo decidieron hacer la reunión? Un miércoles. Y bueno, tiene problema esa reunión. Mano, y no fui. Nunca me reuní con ellos, nunca supe nada más. ¿Por qué? Porque no voy a tomar, no voy a elegir estar en este ambiente. A estar en este ambiente, y no es porque vaya a pecar. Es simplemente que pudo ser otro día. Si eligen otro día, yo no tengo problema. Nos podemos reunir, así los puedo hablar, pueden ver lo que Dios ha hecho conmigo. Los que me conocen, que eso me conocen bastante bien. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero sabe que elegiste un mal día para que te predique. No elija miércoles, no elija domingo, porque no nos vamos a ver esos días. Esos días yo tengo un compromiso que es un poquitito por encima del deseo de predicarle a alguien que posiblemente nunca voy a volver a ver. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y nosotros somos los que tenemos que priorizar. Antes yo presentaba mi cuerpo para iniquidad e injusticia. Ahora yo decido presentar. La palabra presentar, es estar junto. Qué cosa más increíble. O sea, esto es la justicia y yo voy a estar junto a la justicia. Esto es la iniquidad y la maldad y yo decido presentar mi cuerpo, o sea, estar junto a este asunto. Fíjese que es voluntario, no es que te amarran, tú decides presentar tu cuerpo. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Y dice más. Me encantó ese asunto de la carne débil porque básicamente hay una Biblia que habla de esa debilidad. Y aquí dice, por implicación es una enfermedad moral. Y es una enfermedad, o sea, que presenta la debilidad de la carne como una enfermedad. Y todas las enfermedades en el Señor tienen cura. Todas tienen cura. Todas tienen cura. El verso 20 dice lo siguiente, haciendo una argumentación. Porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Tremendo. Vamos aquí a tomarnos unos segundos. Reitero, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fíjese, amados, y es triste cuando tú ves a un hermano volviendo a las andadas. Es muy triste, muy triste. Yo he visto, hermanos, todo tipo de situaciones con personas y nunca, gracias a Dios, he enjuiciado al que peca. Nunca lo he hecho. Yo he sido muy curioso, pero no, enjuiciar no. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? O sea, hay cosas de las que yo no voy a caer sin duda, hermano, porque yo lo he decidido en mi corazón. Pero hay otras que no, que lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque entonces llegaría a ser perfecto. Y la carne no me permite esa facultad. ¿Aló? Entonces fíjense lo que él dice, que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres en cuanto a la justicia. La justicia no nos afectaba para nada porque éramos esclavos allá. Pero dice aquí, ¿qué fruto tú tenías entonces de las cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hicimos cosas que hoy, mire, las podemos mencionar, pero yo tengo que admitir que en mi caso me avergüenzan, hermanos? Y hay cosas que yo hice en mi pasada vida que yo no las he dicho nunca. A nadie se las he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da vergüenza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos hermanos le ha pasado eso? Que hicieron cosas en el pasado que le daban vergüenza. O sea, esa es la realidad, hermanos. Pero fíjese que partimos del hecho. No, yo estoy en gracia, vamos a pecar. No, espérate un momentito, de ninguna manera. Porque antes tú eras esclavo, ahora ya tú eres libre. Libre. ¿Usted sabe qué? En ninguna película usted va a ver a un preso andando al lado de un libre.
¿Sabe por qué? Porque el preso, ¿dónde que está? En la cárcel. Y el libre afuera. ¿Con quiénes deberían andar los líderes, los libres? Con personas libres. O sea, tu conexión, tu comunión debe ser con personas libres. ¿Por qué? Porque es que el preso que todavía es esclavo, ese caballero tiene la mente de esclavo. Ese caballero todavía está seducido y obligado en sí mismo porque él tiene todavía la bola de hierro puesta en los pies. A él no se la han quitado. Aló. Y ahí es que yo no entiendo muchas veces cuando los hermanos tienen estas panaderías, como le decimos nosotros, son panaful. Una panadería terrible, pero con personas que andan con su bola y que andando con ellos nunca se les quita. Peor. Peor todavía. Bien. Y dice, pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Fíjese que él habla de un estado pasado y él dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin, vida eterna. Fíjese que todo se reduce en estas pocas cosas. Lo primero es que cuando nos libraron del pecado, arriba lo dijimos también, lo dice el texto también, me hicieron siervo de Dios. Amén. O sea, a mí no me hacen siervo de Dios por la práctica de vida. A mí me dan el nombramiento. Usted hoy es libre y a partir de hoy, ¿a quién le sirve? A Dios. Permítame por favor una Biblia que anda. Jesús, permíteme esa Biblia. Escuche esto. Porque Pablo, y lamento que dejé mi Biblia por ahí tirada, en el capítulo 7, oiga lo que dice Pablo. Increíble, esta será mi Biblia porque salió en el mismo sitio. Oiga lo que dice Pablo acá. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley: el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se encontró con la gran disyuntiva, hermanos, de que lamentablemente en momentos, y me trae el Espíritu de Dios aquella cosa que Pablo dice, de que había un instrumento, un enviado del diablo que lo bofeteaba. Y ese demonio, esa cosa que lo bofeteaba, era un tipo de debilidad. Hay quienes dicen, no, que lo que Pablo era ciego. Mentira, porque la ceguera no te puede avergonzar. Él se avergonzaba. Y él dice aquí, ese mismo Pablo, ve una ley, óyeme, en mí. Y es que el mal está en mí. Si hay un mal que está en mí, y al final él dice, gracias sean dadas a Dios por Jesús, Señor nuestro. Así yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, mi carne sirve a la ley del pecado. ¿Significa eso que Pablo estaba viviendo en pecado? No, porque él dice, nosotros andamos según la carne, pero no militamos según la carne. ¿Aló? Andamos, sí, yo ando en la carne, sí, míralo, de carne y hueso. Si usted me corta, voy a sangrar. Pero no milito según los deseos de la carne. ¿A eso se refiere? No estoy militar, o sea, como un militar, no estoy inscrito bajo el ejército de la carne. Yo ando fuera de esa ley porque fui libertado por el Señor. Amén, amados. Y concluyo. Reitero, pero ahora habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, diga conmigo, libre del pecado y siervo de Dios. Por segunda vez lo dice en el mismo pasaje. Fuimos libertados y al mismo tiempo fuimos hechos siervos de Dios. Entonces tenemos como fruto, como resultado, dice aquí, para santificación, y al final de esa santificación, la vida eterna. ¿Qué es lo que hacemos ahora, hermano? Es disfrutar, es ver lo que Dios nos va a otorgar en el futuro. Nosotros empezamos a verlo ahora. ¿Por qué no vemos la totalidad? Porque la totalidad es cuando cambiemos de naturaleza, del cuerpo carnal, de este tabernáculo terrenal, este tabernáculo de barro, al tabernáculo espiritual, igual a la del Señor, a un cuerpo glorificado. Amén, amados. O sea que usted va a tener que estar batallando. Recuérdense de la ley de la mente que dice Pablo. Oye, una ley que batalla en mi mente contra la ley de Cristo, batalla en mi interior. Todos tendremos esa batalla, hermanos. Pero el tema es, ¿a quién tú le sirves?
¿Tú le sirves a la iniquidad? ¿O tú eres un siervo de justicia porque tú creíste? Yo fui libertado por la sangre de Cristo el día que yo accedí a la doctrina que se me presentó. Tú puedes ser libre del pecado, y el que al Hijo de Dios liberta es verdaderamente libre. Y concluye. ¿Y por qué? ¿Por qué, habiendo sido libres de pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación? Déjenme enseñarles algo acá. Hay lo que se llama santificación progresiva, y hay una santificación que es posicional. Cuando el ladrón de la cruz recibe a Jesús, él posicionalmente es declarado santo en el cielo, inocente, y por lo tanto no es ganador de la vida eterna, sino que recibe la vida eterna como resultado de esa santificación posicional. Él no tuvo tiempo de lo que es una santificación progresiva, que es la suya y es la mía. Esa santificación progresiva de lo que habla es de que usted va viendo en su vida al Espíritu de Dios cambiar, quitar cosas que antes estaban, y que de manera natural a usted empiezan a no gustarle, a disgustarle. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y él dice, ustedes tienen un resultado del hecho de ahora ser siervos de Dios y de ser, además de eso, libres del pecado, y en la santificación, y al fin, la final de todo eso, la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Concluyo con esto y fíjense lo siguiente. Lo he escuchado muchas veces a gente decir esto. No, porque la paga del pecado es muerte. Mire, todo pecado que usted cometa puede tener consecuencias, pero la paga, cuando Dios se va a cobrar los pecados, es al final. Es al final que Dios se cobra los pecados. Y usted va a tener que acceder a dos formas de financiamiento. O acepta el hecho de que Jesús lo haya pagado por usted y a usted lo absuelven de ese pecado, y usted en el juicio no va a ser uno de los reos de pecado. O usted decide pagarlo con su vida, y entonces eso significa infierno. Esa es la muerte a la que se refiere ahí. La paga del pecado. Para el que no es siervo de justicia, la paga del pecado para ese es muerte. ¿Nosotros qué tendremos, hermanos? Hay consecuencias, sin duda alguna. Perdemos algún tipo de santidad, perdemos gracia, nos sentimos mal frente al pecado cometido. Pero ¿qué hay luego de eso? Restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Amén, amados. Fíjese que la doctrina que se estableció claramente arriba, esa doctrina a la cual nosotros todos aquí un día obedecimos de corazón, es la doctrina que nos establece: Jesús pagó por tus pecados, en Él tú tienes perdón de pecados, en Él tú tienes libertad de pecado. Y recordé que en estos días hablamos sobre eso, que esa libertad de la que Cristo habla en Juan 8:32, 8:31, es de la libertad del pecado. Amén. Te quita el poder que tiene el pecado sobre ti y te da la libertad en la mente de entender: no, yo no tengo que obedecerte. Negativo eso. Les conté la historia que tuve muy desagradable, que tú puedes estar ciego en un momento con un pecado, pero el Señor se encarga de abrirte los ojos. Vamos a estar en pie, mis amados. En lo adelante, el problema nuestro no es pensar simplemente en que el poder que tiene el pecado, sino que creo que lo correcto sería que nosotros meditemos alrededor del poder que tiene la sangre de Cristo para liberarnos del pecado. No en el poder que tiene el pecado, porque siempre van a aparecer tentaciones nuevas, siempre van a hacer ofertas nuevas, siempre la carne. Mire, la vida es como un sinusoide. Un sinusoide es una curva que sube y baja. Eso se aprende en cálculo, en estadística, esas cosas. Hay un tiempo que espiritualmente tú puedes estar arriba, pero nadie puede estar arriba todo el tiempo. Recuérdense que fuimos creados para pisar sobre la tierra. Entonces, por pisar sobre la tierra bajamos de nuevo. Y entonces volvemos y nos elevamos otra vez a las alturas y volvemos y bajamos. Si la tentación te encuentra ahí arriba, tú te la limpias sin problema. Pero si la tentación te encuentra ahí abajo en la sinusoide, lágrimas de sangre, lágrimas de dolor, gemir, hermano, crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el enemigo te ofrece en los dos tiempos. En un tiempo tú te ves, estoy duro,
Pero en un tiempo tú te ves a punto de caer en un precipicio y ahí entonces duele. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Vamos a orar. Padre, doy gracias. Gracias por la obra que hiciste con nosotros. Gracias porque hay muchos testimonios en este lugar de que tú realmente libertas del pecado. Personas que practicaban prostitución, homosexualismo, lesbianismo, ladrones, todo tipo de pecados, Señor, aborrecible por la humanidad, pero de los cuales tú nos libraste. Qué bueno que fuimos libres del pecado. Adúlteros, fornicarios, cuántas cosas, Señor, has hecho en medio nuestro. Nos sacaste de ahí, nos limpiaste, nos liberaste. Hemos sentido el peso de la liberación del pecado, Señor, y aunque, como dice Pablo, caídos pero no derrotados, Padre, porque en momentos sin dudas que en los sube y baja de la vida, Señor, nos vemos confrontados y enfrentados por las tinieblas, a punto, Señor, de sufrir cosas terribles, pero de todas ellas tú nos guardas. Gracias, Dios, porque no solamente nos libertaste del pecado, nos hiciste siervos de justicia. Y ese proceso de santificación para vida eterna se produce y se evidencia cada día, cada semana, cada mes que pasamos en tu presencia. Gracias porque tu palabra nos alienta. Gracias porque tu palabra refuerza lo que ya tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oferta a las visitas. Aquellos que nos visitan y que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Usted puede estar libre de todo tipo de opresión pecaminosa que usted tenga. No importa el tipo de cosas que usted lo tenga atado hoy. La única manera de usted poder salir de esas cosas es recibiendo a Jesús. Es de corazón recibiendo esta doctrina que le presentamos. El hecho de que Jesús pagó por tus pecados y que tú vas a ser libre de la culpa. Se te va a quitar la culpa. Se te va a quitar la acusación. ¿Sabes qué? Se van a quitar los deseos de tu ser esclavo del pecado. El deseo vendrá de tiempo en tiempo, pero tú lo vas a poder dominar, porque es más poderoso el que está en ti que el que está fuera de ti. Eso es lo que te ofrecemos. Al fin de esa santificación, vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué es eso, vida eterna? Vida eterna. El hecho de que aunque muera físicamente, no morirás eternamente. De los que nos visitan. ¿Algunos de ustedes les gustaría recibir vida eterna esta noche? Y recibir liberación de sus pecados, ser libres del pecado para ser siervos de Dios, siervos de justicia. ¿Hay algunos de ustedes que se animen? Piénselo. Hoy usted llegó a este lugar y sin duda alguna Dios le trajo con la intención de que usted le busque. Muchos de los que vienen piensan y dicen a sí mismos: yo tengo que resolver algunos problemitas que tengo de pecado. Yo tengo que dejar tal cosa, tengo que dejar lo otro. He visto hombres que han dicho: no, yo tengo varias mujeres, tengo que dejarlas. Ese no es el tema. El que te liberta del pecado, Jesús, no eres tú. Porque si tú lo hubieras podido hacer, lo hubieras hecho antes. Y no has podido. A algunos de los que nos visitan le interesa ser libre del pecado y le interesa la vida eterna que Dios le ofrece a través de Jesús. Solo tendría que levantar su mano para que oremos con usted. Levantando su mano usted manifiesta: yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero manifestar la libertad de Dios en mi vida, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Alguien así? Por favor, si fuera tan amable, puedes venir. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Yisneidi, Dios te bendiga. Amor, dámele un abrazo, Yisneidi, de mi parte. Su nombre no estaba en las listas. Qué cosa, mire qué interesante. Su nombre no estaba en la lista de las visitas. Mientras usted no opta de corazón por la doctrina que le ofrecemos, usted no podrá ser libre del pecado. En 2 ocasiones dice: ahora, antes tú eras esclavo del pecado, ahora tú eres libre del pecado y eres siervo de justicia. Y dice claramente: antes tú obedecías tus deseos pecaminosos, pero te daba vergüenza, y a eso apelamos. Yo sé que a usted hay cosas que ha hecho que le da vergüenza. Le reitero, hay cosas de mi vida que yo no le he dicho a nadie.
A nadie sobre la tierra, absolutamente nadie ha sido depositario de mi confianza para decir esas cosas. Porque dan vergüenza, hermanos. Y mire que yo tengo poca vergüenza. Yo tengo poca vergüenza, hermano. A mí me da par de dos talocos. Pero simplemente cuando llegara el tiempo tal vez la tire. Yo te invito a que tú, esas cosas que te dan vergüenza, las puedas vencer en el Señor, como nosotros le hemos vencido. ¿Alguien más aparte de Gineidi? ¿Alguien más se atreve en esta noche? Esta es su oportunidad, no la desaproveche. Este es su momento, no lo desaproveche. Yo estoy seguro que sin entrar en detalles, yo estoy seguro que usted sintió como si fuera Dios que estuviera hablando con usted. Estoy completamente seguro. Que usted sintió como si yo lo estuviera diciendo cosas de su vida que no las sé. Pero Dios que le ama las sabe y quiere sacarlo de ahí. Último llamado esta noche. Alguien de los que nos visita decide levantar su mano. Por favor, si fuera tan amable. Ana Santana, a su nombre me aprendí. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Es Ana, ¿verdad? Ana Santana. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Ana. Para mí un gran honor conocerla. Dios me la bendiga muchísimo. ¿Sí? Reciba al Señor ahí. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Wow. Esta no es una obra de hombres, hermanos. Esto es obra de Dios. Dios es curioso. Dios es muy curioso. Me veo obligado a ofrecer a los que faltan. Me veo obligado porque sí, o sea, esta es su oportunidad. Usted no va a cambiar. A usted, si quiere, se pone en las manos de Dios, de Jesús, y Él lo cambia. Usted no va a cambiar. Usted no va a poder vencer lo que nunca ha podido vencer. Porque los esclavos, ellos no se sean libres a sí mismos. Ellos todos necesitaron a alguien que los liberte. Alguien que viniera de fuera y le quitara las cadenas. Alguien que viniera de fuera y matara al que los tenía presos y los soltara. Es la única manera. Ningún preso sale solo de la cárcel excepto que tenga ayuda. Jesús puede ser tu ayuda en este día. Y hago una vez más la oferta. ¿Alguien más le gustaría hoy ser declarado libre? Por favor. Aleluya, qué lindo. Bendito sea el nombre del Señor. El Jeffrey. Wow, amén. Te bendigo, te bendigo. Dame un abrazo, David, ese hombre. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso es lo que la Biblia ofrece. Libertad del pecado y vida eterna, santificación, vida eterna. Eso es la oferta de la Biblia. Esa es la oferta, eso es lo que tenemos los creyentes. Seremos tentados, a veces pecaremos. Hay cosas que nunca más las volveremos a hacer, hermanos. Pero nadie nos vuelve a reducir a esclavitud, porque el que el Hijo de Dios liberta es verdaderamente libre. Libre, hermanos. Y para siempre, libre eternamente. ¿Alguien más aparte de Jeffrey? ¿Alguien más? Recuérdate que tiene como fruto la santificación. Hoy es posicional, después es progresiva. Hoy en el cielo tú eres declarado hijo de Dios. Luego tú vas aprendiendo y vas caminando con la ayuda del Espíritu Santo a esa vida de cómo viven los hijos de Dios. Hoy es posicional. De aquí para adelante lo que pasara no importará, porque el Señor ya te ha santificado. Lo próximo es aprender en el camino. Aleluya. ¿Alguien más que tenga el valor de decir: yo quiero ser libre del pecado, yo quiero que me quiten las cadenas que trague, que tengo del mundo? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias. Gracias por estas 3 vidas, los cuales bendecimos en tu nombre y bendecimos a aquellos que nos han acompañado, Señor. Pidiéndote que esta misma noche tu palabra les persiga, Señor, les llene de forma tal que ellos se vean precisados a tomar la decisión de volver. Y no solamente de volver, sino de rendirse a los pies de Jesús.
Bendigo cada esposa, cada padre, cada hijo, Señor, cada adolescente, cada niño en este lugar. Bendigo tu casa, bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén y amén.